Gracias. Permítame hacerle una pregunta antes de entrar en el estudio de esta preciosa noche, hermanos. ¿Siente gozo? Quisiera preguntarle si usted sirve a Cristo por gozo, por alegría, por privilegio, o le sirve, hermanos, por obligación, por cargo de conciencia, porque es una necesidad o verdaderamente porque le nace del corazón, amados. Yo quiero que medite mucho en lo que acaba usted de escuchar y vaya conmigo a Hechos capítulo 15, si es usted tan amable, versículo 10 al 12. Hechos 15, 10 al 12. El argumento, hermanos, en el primer concilio, una discusión sobre qué deberíamos de hacer con los gentiles que se estaban convirtiendo al evangelio desde la perspectiva y desde el ente judío, desde la religión judaica, hermanos, desde la perspectiva de la ley de Moisés. ¿Qué vamos a hacer con estos que se convierten? ¿Deberían someterse, sujetarse? ¿Deberían de tomar todo el ritual que nosotros hemos tomado, hemos practicado? ¿O deberíamos de ver como Cristo miró, hermanos, bajo la gracia, que la salvación es por gracia y no por obras? La palabra de Dios dice en el versículo 10, Pedro respondiendo a este argumento: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos, ¿qué, hermanos? Por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Versículo 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. El argumento, hermanos, parece que se intensifica, que para poder alcanzar la salvación o para poder ser parte del pueblo de Dios, había que cumplir un ritual, una serie de dogmas, de enseñanzas, de prácticas que eran necesarias y que sin ellas no podíamos alcanzar el favor de Dios, amados. Cuando yo leo estas escrituras, amados, y me hago la pregunta, ¿qué tanta relevancia puede tener este suceso en la antigüedad con lo que está pasando hoy? Y yo veo que lleva mucha relevancia, hermanos, porque se vuelve a repetir la historia en estos tiempos. Pareciese ser que todavía las costumbres, las herencias, las formas aprendidas, la cultura religiosa, hermanos, nos ha enseñado, nos ha instruido a que tendríamos que cumplir ciertos rituales para estar bien con Dios. Yo quisiera, antes de continuar, recordarles que las obras Dios las preparó desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas. Pero las obras no traen salvación. Caminamos en las obras y hacemos las obras de Dios. Y amamos y servimos y trabajamos y nos santificamos y le echamos muchas ganas, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. ¿Entiende la diferencia, hermanos? Yo creo que es muy importante entender eso porque está el argumento entre Pedro y Santiago en las Escrituras, que cada uno de los dos bandos toma un extremo y jalonea hacia su extremo, hermanos. La salvación es por obra, la salvación es por gracia. Debemos de hacer esto para ser salvos. La fe es la única forma de ser salvos. La realidad es, hermano, que el árbol por su fruto se conoce, hermanos, y las obras son los frutos de nuestra salvación. Vuelvo a repetir, yo creo que esto ya lo deja muy claro para ya quitar todo argumento del medio, hermanos, de que las obras que hacemos no las hacemos para alcanzar la salvación,
Las hacemos porque ya somos salvos. Y porque, hermanos, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos dio una nueva vida, una nueva ser, una nueva criatura somos en Cristo Jesús. Y esta nueva criatura en Cristo se acostumbra, se forja, se forma, se inclina por las buenas obras, no para alcanzar gracia, sino porque tiene ya su vida llena de gracia. De gracia recibiste, de gracia dar. Amén, amados. Va. Entonces, el argumento es diciéndoles: ¿por qué están ustedes queriendo esclavizar al pueblo o ponerle una cerviz, un yugo de cerviz que ni nosotros mismos pudimos llevar? El trabajo que se le impone a la gente para alcanzar salvación o para alcanzar la gracia del Señor. Hoy va a entender algo muy interesante, hermanos, de cómo en aquel tiempo se movía este sentir, hermanos, religioso, muy arraigado, muy cimentado en el corazón del pueblo, hermanos. Recordando que el Señor Jesús vino y transformó el método, la forma de pensar, de interpretar los propósitos de Dios, amados. Todo era dogmático, todo era sistemático, todo era establecido, todo era práctico, todo era repetitivo, todo era, hermano, de costumbres continuas. Y todo esto produce cansancio. La religión cansa. Venir a un culto cansa, fastidia. Estar escuchando a la misma persona 2 veces por semana fastidia. Digan amén. Me tienen miedo, ¿verdad? Por eso no dicen amén. Se harta uno. Se harta de lo repetitivo. Se harta de lo mismo. De esas formas, hermanos, aprendidas. Hay gente que aprende a ser cristiano, que aprende, hermanos, a ir a la iglesia. Pero cuando entra en ese círculo repetitivo que se vuelve un círculo vicioso, algo tan continuo, hábitos, hermanos, aprendidos, pero que no tiene nada que ver con mi paz, con mi gozo. Cuando repito los cantos o aprendo o escucho la palabra y solamente se oye, como dice 1 Corintios 13, como tímpano que reciñe. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero gracias, que retiñe. O sea, lo mismo nada más. El Señor Jesús nos quería llevar a otra área, a otra forma de interpretar la presencia y la voluntad de Dios. Hay algo precioso en nuestro movimiento. Le vuelvo a repetir, por eso estamos estudiando los hechos, para retomar, hermanos, nuestra doctrina pentecostal. Sí, hermanos, sí. Es cierto que no podemos ser emocionales, pero a veces el cuerpo necesita la emoción. Mire, no podemos ser, hermanos, repetitivos y acostumbrados a ciertos hábitos, pero a veces son necesarios para mantener el camino, la línea. Pero tenemos que llegar a un punto donde lo que hemos buscado, lo que hemos repetido, lo que hemos trabajado, la constancia que le hemos llevado, que le hemos puesto a esto, nos debe de llevar a una plenitud. Y a esa plenitud donde Dios nos quiere llevar, hermanos. A la plenitud del gozo, de la alegría. A la plenitud, hermano, de la presencia y la gloria de Dios, donde recibes el poder de Dios. Donde ya no ves el culto como algo pesado, cumplimiento de conciencia, sino algo que deseas llegar a estar. Algo que tu alma tiene hambre, tiene sed de estar ahí. Quieres la presencia de Dios. Quieres adorar a Dios. Quieres bendecir su nombre. Y no hay mejor lugar que la casa del Señor, hermanos. Y ahí sientes gozo y sientes alegría y sientes paz. Y cuando se predica la palabra, hermano, esa palabra te da alimento.
te da fuerza, abre tu mente, te da sabiduría, te da entendimiento, te llena de gracia. Entonces ya no es, hermanos, una religión, ya no es un dogma repetitivo, es una relación personal con tu Dios. Y lo que recibes aquí lo llevas a tu casa y lo llevas a tu trabajo y a tus actividades diarias. Y donde quiera que vas, sientes el gozo, sientes la alegría de servir al Señor. Y entonces cumples lo que el salmista decía, hermanos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, hermano. Y sientes esa ansia por estar ahí, porque dejó de ser algo pesado, algo que solamente satisface un poco la conciencia, o aún más que satisfacerla, la cauteriza, la tranquiliza, la dopa. Pero sigo en el mismo círculo, con las mismas deficiencias, con las mismas dificultades, con las mismas debilidades, con los mismos pecados, con los mismos enojos. Algo tiene que pasar. Algo tiene que suceder, hermano. Esto no es de llegar a la iglesia a que tomen lista. Ya llegué, ya me voy. No, hermano. No. Es que tiene que haber un momento especial en la presencia de Dios. Tiene que haber un momento especial donde la palabra me llena, me satisface, abre mi corazón, abre mi mente, amados. Y eso es lo que Pedro les está argumentando. ¿Por qué les están poniendo yugo? ¿Por qué están poniendo en esa cerviz, en ese cuello, un pie pesado religioso que ni nosotros pudimos llevar, ni siquiera nuestros padres pudieron cumplir? Fallamos en toda la ley, fallamos en ese cumplimiento. No me importa qué religión profeses, donde quiera que vayas a profesar una religión vas a fallar, porque aunque tenga argumentos y aunque tenga mandamientos y aunque tenga métodos y sistemas, tarde que temprano los vas a quebrar, porque eres humano. Porque somos humanos, hermanos. Por eso es que la salvación no se puede alcanzar ni por la religión, ni por los dogmas, ni por las leyes, ni por las imposiciones. La salvación, decía el hermano aquí, es por gracia. Es una dádiva del Señor, amados de Dios. Y ahí es donde tenemos que crecer, creciendo en la gracia de Cristo Jesús, recibiendo de parte del Señor. Porque entonces el valor no está en el externo, sino en el interno. Eso fue lo que cambió el Señor Jesús. Porque aquellos hombres que profesaban la palabra de Dios, que profesaban la ley de Dios, eran hombres que ni ellos mismos podían cumplir lo que profesaban, pero lo imponían a la gente. Y al imponerlo a la gente que era dócil, que era noble, hermanos, la gente trataba de cumplir, pero se volvía un yugo pesado. ¿Desde cuándo servir a Dios es algo pesado? Por eso David decía en el Salmo 51, vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Porque la salvación trae gozo, trae alegría, trae liberación, trae libertad, trae paz, trae bendición, trae amor. Trae tranquilidad, sosiego, descansamos en la presencia del Señor, amado. Entonces, aquellos ponían el enfoque, el énfasis en el valor externo, en lo visible, pero Cristo buscaba algo más, buscaba el interno, el corazón, hermanos, el corazón. Le voy a leer tres escrituras muy rápido, hermanos. Mateo 23, 1 al 7, no tiene que abrirlo, escúcheme, dice la palabra. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, trataban o decían hacer la voluntad de la ley, sin embargo nunca la pudieron cumplir. Vamos adelante, hermanos. Dice la escritura,
Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, no quiero decirle lo que significa, pero usted investíguelo, y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Por eso decía el Señor Jesús: con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Por eso es que Dios no busca tu exterior, Dios busca tu interior, amado del Señor. Ahora déjeme le leo otra escritura. En el Mateo 11:28, precisamente porque la gente tenía cargas, tenía yugos, porque la gente trataba de agradar a Dios, trataba de cumplir la ley, no podían, era una frustración completa y total. Las religiones frustran, hermano. No importa, le vuelvo a repetir, cuál practiques, aunque sea la cristiana, si la practicas de una forma litúrgica y no de relación con Dios, te va a fastidiar, te vas a cansar, no vas a poder, hermano. ¿Por qué? Porque está lleno de dogmas, está lleno de mandamientos, está lleno de actos y hechos que tenemos que cumplir para agradar a Dios. El Señor eliminó todo ese sistema, hermano, lo eliminó completamente y lo cambió. Precisamente porque el pueblo estaba cansado. Entonces Él da estas palabras en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. La gente estaba fastidiada, cargada, cansada. ¿Por qué? Porque trataban y no podían. Y dice: y yo os haré descansar. Llevad mi yugo. Otra vez, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oh, si hay algo que Dios hace es quitarnos la carga, la presión, hermanos. Déjenle explico por qué, hermanos, la reforma se levanta en el año 1500 con Martín Lutero. Porque Martín Lutero tenía una carga interna. Lea un poco la biografía de él y va a encontrar algo bien interesante, amados del Señor. Él sentía que todo lo que hacía era pecado, se sentía un pecador. Y cuando él iba a la misma iglesia a la que él pertenecía y era parte del sacerdocio, hermanos, se le daban indulgencias, se le daban algunos hábitos, algunas repeticiones, algunas costumbres religiosas para poder alcanzar la salvación, para alcanzar el perdón. Pero se dio cuenta que no recibía esa paz, ese descanso, ese perdón de pecados. Y comenzando a estudiar la Biblia, las Escrituras, encontró en Romanos, hermanos, que la salvación no es, hermano, por el cumplimiento litúrgico. La salvación es por el amor de Cristo Jesús, por la gracia preciosa, porque Él nos perdonó, aun sin nosotros tener la capacidad, hermano. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces el Señor quita ese yugo, quita esa carga y nos da descanso, hermano. No es, hermano, venir a cumplir la conciencia. No es, hermano, venir arrastrando los pies, amados del Señor. Si alguien no quiere venir, déjelo, no va a venir, hermano, hasta que Cristo no lo salve. Estamos aquí porque Dios es nuestro Salvador, porque Él nos ama, porque Él, hermano, nos levanta, porque Él nos alienta, porque Él nos fortalece, porque Él está con nosotros, amados del Señor. Entonces no hay una obligación, no hay una obligación. La gente que está convencida se siente obligada. Lo mismo es el servicio al Señor, lo mismo es el cántico, lo mismo es la adoración, lo mismo es el compromiso. Todas estas cosas, hermanos, que son parte de nuestro cristianismo, terminan fastidiándonos porque no hay un hecho de amor en nuestro corazón, hermano.
no hay generosidad, no hay salvación interna, no hay una relación interna. Pero cuando Dios te trae la convicción en el corazón, cuando en tu corazón, hermano, Dios te sana, Dios te levanta, lo haces con gusto, adoras con fervor, adoras con amor, cantas, sirves, estás ahí, jamás te cansas, eres fiel, eres comprometido, hermano, por el amor que Dios ha puesto en ti. Y la carga no se vuelve pesada. Entonces, si está fastidiado, hermano, deje de servir a Dios. Ah, caray, ¿qué está diciendo, pastor? Sí. Porque la obra que debería estar en tu corazón debería ser una obra de amor. Una obra de respuesta al amor de Dios. Una gracia que Dios ha puesto en ti. Pero cuando aquel día te levantas y dices, otra vez, ya voy a cuitear. ¿Desde cuándo debe haber cuiteado ya, hombre? Porque está en obligación. Porque está en un compromiso secular. Porque está por el qué dirán, el cómo me ven. Es que yo quiero pararme en la plaza y me digan rabí, rabí. Y ponerle cargas a otros que yo ni siquiera puedo llevar. Y que otros lo hagan por mí, pero el aplauso es mío. Ay, como que Dios está hablando, ¿verdad, amados del Señor? A libertad fuiste llamado, hermano. A libertad fuiste llamado, amado del Señor. Ya soy libre. El pecado me tenía en esclavitud, me tenía atado, me tenía en la miseria, me tenía en la amargura, me tenía, hermanos, atado a ese pesado yugo. Y Cristo vino y me hizo libre. Me hizo libre. Ahora que soy libre, tengo libertad para cantar, para adorar, libertad para ir a la iglesia, libertad para adorarle, libertad para servirle. Antes no podía, pero ahora soy libre. Y ahí, hermanos, es donde aparece la otra escritura, que es donde nos vamos a concentrar hoy. Gálatas 5:1. ¿Se recuerda de Gálatas? Los Gálatas fueron salvos por gracia, pero por alguna forma cayeron en la red precisamente de estos personajes que les volvían a poner encima ataduras. Y dice el capítulo 5, versículo 1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿A poco no se oye muy bonito el cántico? Libre, yo soy libre. Hermoso, hermano. Con Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí se refiere exclusivamente a la religión, a los dogmas, a la herencia, a lo que aprendimos, a lo que se nos enseñó, a lo que se nos impuso. Yo quiero que entienda la libertad. La libertad no es libertinaje. La libertad no es libertinaje, porque libertinaje vuelve a ser esclavitud. Lo que hace el libertinaje es ser permisivo para que los vicios antiguos vuelvan a retomar lugar dentro de ti. Por eso es que tenemos que entender la libertad. Soy libre. Libre de esa presión, de esa obsesión de ser cristiano, de cómo me ven, de cómo debo de cumplir mi obligación. Ah, caray. ¿Siguen aquí? No estéis otra vez en yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, porque la señal de aquel tiempo, hermanos, para ser un buen judío o para ser un buen creyente, entre paréntesis, era la circuncisión.
Por eso Pablo después dice: ustedes son los mutiladores del cuerpo. ¿Se acuerdan, hermano? Y luego él enseña y dice: no buscamos la circuncisión física, sino la circuncisión del corazón. Qué tremendo, hermano. ¿Me están escuchando, santos? Dice: porque si os circuncidáis, en nada os aprovechará Cristo. Porque al último, si vas a sustituir a Cristo por la religión, que eso es las enseñanzas de hoy aún en la iglesia popular y en muchas otras creencias, sustituir a Cristo por el dogma. Cuidado con eso, hermano. Porque entonces vamos a tratar, hermanos, de alcanzar la salvación por nuestros propios méritos en el cumplimiento del dogma. Cuando Cristo fue el sustituto del dogma, porque el dogma nunca pudo alcanzar la gracia y la salvación para nuestra alma. Pero Él sí lo pudo alcanzar, porque Él fue el perfecto. Y Él fue la misma ofrenda. Él no solamente fue el sacerdote, pero también fue la ofrenda misma, física, presentada sin mancha delante de Dios para perdón de toda la humanidad. Sacerdote y ofrenda al mismo tiempo, hermanos. Entonces, no sustituyas. Lo que tienes que aprender es que tu relación con Cristo es importante, amados. Estás aquí porque amas a Dios. Estás aquí porque Él llena tu vida. Estás aquí porque Él te perdona. Y si Él te perdona, ¿quién te puede condenar? Si Él está contigo, ¿quién puede ir contra ti? Si Él te da un don, ¿quién te lo puede negar? Si Él te llena de su Espíritu Santo, ¿qué importa lo que la gente diga o haga o deje de hacer, amado del Señor? Porque cuando hablamos de religión, hablamos de una comunidad que juzga, que señala, que demanda, que interfiere, que intercede en medio de una relación que tendría que ser sin ningún obstáculo entre tú y el Todopoderoso que está en los cielos. Porque el sacrificio de Cristo abrió los cielos para ti, hermano. Acceso tienes al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Ya no tienes que ir al método, al sistema. Ya no tienes que ir, hermanos, al sacerdocio. Ya no tienes que ir a las personas. Ahora tienes acceso al trono de la gracia, y eso es lo que la gente no quiere. Por eso interfiere y dice: no, tiene que ser por medio de la tradición, tiene que ser por medio del dogma. Para llegar a Dios tienes que pasar por aquí primero y pagar tu acceso. Mentira del diablo, hermano. Usted tiene acceso delante del Señor. Usted clama a Cristo y Cristo lo oye, y Cristo le salva, y Cristo le restaura, y Él viene a ayudarle y a bendecirle y a sanarle y a procurarle y a cuidarle. ¿Para qué quieres más? No te congregas para ser salvo, te congregas porque fuiste salvo. No vienes a cantar para ver si Dios te da un poco de su gracia, porque Dios te dio su gracia. Por eso vienes a cantarle y adorarle y alabarle y a bendecirle. Cuando el pueblo de Dios entiende eso, hermano, entonces es cuando se libera de las acusaciones, de los señalamientos, de las imposiciones, de las ideas, de los métodos, de los formatos. Entonces aprendes a servir a Dios con libertad. Y entonces la santidad no es algo pesado, ni el dejar el pecado es algo pesado o algo, hermanos, que no puedes hacer. No lo haces con facilidad porque ya te llenó su presencia. Híjole, ojalá me esté entendiendo. Ese fue el problema de ese tiempo. Déjenme acabo aquí la lectura. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Dice, versículo 3 leía: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Pero ¿quién ha podido guardar la ley? 4, de Cristo os desligasteis.
los que por la ley os se justifican, de la gracia han caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, o sea, ser o no ser, ir o no ir, tener o no tener, no importa, en Cristo todos son aceptados. Dice aquí, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Por el amor, hermanos. Entonces, el amor todo lo puede, todo lo perdona, todo lo sustenta, todo lo guarda. El amor todo lo tolera. Cuando aprendamos a servir a Dios por amor, hermanos, seremos eficientes y eficaces. Cuando aprendas, hermanos, a venir a la casa de Dios con amor, hermanos, a recibir amor y a dar amor. Y entonces ya no vas a ver como algo, hermanos, pesado. Cumplimiento de conciencia. No se pongan serios. No se me pongan serios, amados del Señor. Porque entonces, volviendo a la escritura original de Hechos 15, después de la reprensión de Pedro sobre esto, cuando les dijo: oiga, ¿por qué le están poniendo yugo a la gente? Yugo que ni nosotros ni nuestros padres pudimos llevar. A eso vino Cristo, a quitarnos el yugo. A eso vino Cristo, a sanarnos. ¿A qué vino Cristo? A librarme primeramente del pecado y después de la religión de lucha. Porque los dos son esclavitud. Entonces toda la multitud cayó. Como ahorita, silencio. Ay, qué bueno es el Señor, ¿verdad? Porque entonces llegaba el testimonio de Bernabé y Pablo. En ese grande amor, en esa gracia, en ese evangelio liberador, en esa gloria de Dios, en esa presencia, en ese mover del Espíritu Santo, en esa llenura, en esa liberación, en esa libertad, en esa gloria. Contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos con todos los gentiles. Y aquí viene algo bien interesante. Dios se había empezado a mover entre el pueblo judío, pero el pueblo judío comenzaba a cerrar su corazón. Y entonces el pueblo gentil comenzó a abrir su corazón. No lo abras a la religión, no lo abras a los dogmas, ábrelo a la presencia de Dios. Ahora me entiende por qué queremos retomar nuestra doctrina pentecostal, hermanos. Porque no se trata únicamente de la emoción, sino se trata de esa relación personal donde el Espíritu te lleva, hermano. El Espíritu que da libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, hermano. Aleluya. Y viene el mover glorioso, y viene su presencia, y viene el gozo, y viene la alegría, y luego te levantas cada mañana con esa energía, con esa pasión, con ese deseo, porque la presencia de Dios te llena, y donde quiera que vas está la gloria de Dios, y Dios responde a tus oraciones, y ya tu oración no se volvió algo pesado ni dogmático, hermano. Quieres estar en el altar, quieres incendiar ese fuego precioso, levantarlo, el fuego de la presencia de Dios, avivarlo, hermano. Y cuando llegas a la iglesia no vienes a ver si se siente la presencia, no, la presencia ya la traes, aleluya. No vienes a ver si te aman, vienes a buscar a quien amar, a ver quién tiene la cara más larga para amarle. Amén, amados.
No vienes, hermanos, a que te sirvan, vienes a servir. No vienes a pedir, vienes a dar. Ese es el gozo de la salvación. Ahora entendió David cuando decía en el Salmo 51, no me quites el gozo de la salvación, Señor. Vuélveme el gozo de la salvación, Señor. Comenzamos con la pregunta al principio. ¿Se goza en el Señor? ¿Se deleita en la casa del Señor? Si usted no encuentra gozo y deleite en la presencia de Dios, quédese mejor a ver Netflix. Siga en su pecaminosidad y en su, un alma más al infierno. Pero aquellos que hayan encontrado la gracia del Señor, hermano, que Dios nos haya tocado a servir a Dios, a amar a Dios, a gozarme en la presencia de Dios, a llevar la alegría de mi salvación a todo lugar, hermano. En victoria estoy. Sí, a veces me fastidio, a veces me canso, a veces se me cansan los pies, a veces se me gasta la armadura, pero Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios, y Dios sigue bendiciéndome, y Dios sigue alentándome, y Dios sigue soplando sobre mí, amados. Y el poder de Dios me llena. Amén, amados. Podemos seguirla, pero vamos a pararla aquí. Pónganse de pie, amados. Incline su rostro conmigo.